Saludos a todos los oyentes allí donde se encuentren. Soy Juan Ignacio Fernández Golfín, profesor de investigación en el Centro Nacional INIA del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, de España y actual director del Laboratorio de Productos de Madera para la Construcción. En este tercer módulo abordaremos el análisis de las variables que afectan a la durabilidad de la madera, con una atención muy especial al diseño. Aprenderemos lo que son las clases de uso y las diferencias que tienen con las clases de servicio y también aprenderemos a asignar correctamente las clases de uso. Este módulo está dividido en 3 submódulos. Este primero con un contenido algo más teórico, aunque también con un amplio contenido práctico. Un segundo submódulo de contenido totalmente práctico, en el cual enseñaremos mediante ejemplos a asignar las clases de uso. Y luego un tercer submódulo ya muy corto, en el cual daremos información respecto de toda la normativa que afecta a la madera tratada, qué es lo que tiene que saber el prescriptor y también los almacenistas y los fabricantes respecto de la documentación que debe acompañar a los suministros de madera tratada, así como todo lo referido al marcado CE. Sin más, vamos a proceder a esta primera parte, en la cual vamos a hacer un repaso algo más teórico, pero ya digo con contenidos prácticos muy claros. Lo primero es definir qué entendemos por la durabilidad. Si ustedes miran en Internet verán que el concepto de durabilidad es muy variable. La gente lo mira desde muchos puntos de vista, hay muchas definiciones, pero básicamente la durabilidad de un material o de un componente es el tiempo durante el cual puede desempeñar satisfactoriamente sus funciones como resultado de interacción con las condiciones de uso, el clima y empleo, los agentes de la degradación presentes, las condiciones de mantenimiento y las expectativas funcionales existentes por parte de los usuarios. Es, por tanto, un concepto multifuncional al que hay que prestar mucha atención, pues afecta a la imagen y fidelización de los productos. Esta última parte de las expectativas funcionales, en el caso de la madera, es un problema porque muchos de los usuarios, cuando introducen acabados de madera en edificación al exterior, quieren que el aspecto de la madera sea permanente en el tiempo. Quieren realmente muebles al exterior y esto no es posible. Sin embargo, hay otra serie de zonas, por ejemplo en el norte de Europa, Japón, etcétera, Estados Unidos, en el cual el envejecimiento tan natural de la madera, ese agrisamiento natural que toma la madera con el tiempo, es algo muy estimado y por lo tanto no es un concepto de la durabilidad. Aquí sí, aquí te pueden decir que al exterior la madera dura poco exclusivamente porque se agrisa, pero la madera está en perfectas condiciones de uso, perfectamente sana, no está deformada y en cualquier otra parte del mundo estaría cumpliendo todavía sus criterios funcionales sin mayor tipo de problema. Bien, pues vamos a pasar en primer lugar en este concepto de durabilidad una muy rápida revisión de los agentes de la degradación. Suelo traer en este tipo de charlas una lista que prepararon dos especialistas en esta materia allá por los años 80, Fronsdal y Masters, que hicieron una lista de todos los agentes de la degradación que afectaba a los materiales de construcción en general. Y esta es la lista que sacaron, donde hay agentes atmosféricos, biológicos, de tensión, incompatibilidades y uso. Pues bien, si nos centramos en el tema de la madera, nosotros solemos decir que son los agentes abióticos, que no tienen ninguna relación con organismos vivos. Hemos señalado en rojo aquellos que afectan negativamente a la madera, por ejemplo, la radiación solar, el agua, evidentemente, el diseño, y muchas veces que el diseño también, y en amarillo aquellos que afectan positivamente a la carga dinámica, que es la razón por la cual la madera es tan usada estructuralmente en las zonas con riesgo sísmico, porque aguanta muy bien este tipo de cargas, al ser un material bastante elástico. Estos otros agentes son los que llamaríamos agentes bióticos, que son agentes vivos. Estamos hablando de los insectos y microorganismos, de las bacterias y de los hongos.
y en su conjunto son lo que llamaremos los agentes de degradación. Por lo tanto, reducir, como pasa en muchos casos, el concepto de durabilidad exclusivamente a la acción de los agentes biológicos y muy especialmente a la acción de los hongos es un reduccionismo exagerado y que suele llevar a grandes errores. Por ejemplo, aquí tienen ustedes un ejemplo claro, varios ejemplos claros de degradación abiótica. Un tablero contralaminado puesto en una condición de exterior que no le es propia, pues se ha agrietado e incluso se ha delaminado. Pero si ustedes esta madera la lijaran y demás, verían que está perfectamente sana. No es un problema de degradación biótica, sino de degradación abiótica. Han intervenido la hinchazón y la merma y, por supuesto, las colas no han aguantado. En estos dos casos, se trataría de un tablero hacia exterior, de una conocida marca comercial, que tiene unos revestimientos exteriores para darle más protección contra el clima y que precisamente son los que fallan, porque la madera que está debajo está perfectamente. Esto es en una cooperativa en Pozuelo, donde gran parte de los tableros al exterior han tenido que ir quitándose por reclamaciones de los vecinos y, como ustedes ven, hay una degradación normalmente por la combinación del sol y del agua. En este caso, una madera laminada, en este caso, un tablero contrachapado en el cual la chapa está perfectamente sana y lo que ha hecho es desencolarse porque la cola que se ha utilizado no aguantaba condiciones de exterior. Esto también es una degradación abiótica. Por ejemplo, aquí han puesto una serie de tornillería que no es de acero inoxidable o que no está afincada y por reacciones químicas pues ha manchado la madera. En este caso, la acción del fuego y en estos otros casos son la degradación de los barnices y de las pinturas. Esto sí es una degradación biótica. Este es el caso de ataque, en este caso por helotropia. En este otro caso es una pudrición de un pilar de un edificio comercial en Valencia. También aquí lo ven y con esto quiero hacer una llamada. Esto es en el Malecón, en Cuba. Esto es en el mismo edificio de Valencia. Ven en dos casos de pilares y ven que todos los materiales tienen degradaciones. Es un material creo, ven ustedes las degradaciones. Este es un refuerzo que se puso en su momento con hormigón armado. El revestimiento de cemento ha fallado, los redondos están al aire y esto está amenazando derribo. Por lo tanto, la patología es algo inherente a todos los materiales de la construcción. Otro ejemplo muy significativo en los almacenes de minas, los almacenes de las minas de sal en Cardona, cerca de Barcelona. Hay dos naves, una antigua de comienzos del siglo XX, hecha de madera íntegramente, y otra al lado, una ampliación que se hizo recientemente con estructuras de hormigón. Se estaba abandonando ya la nave de madera, pese a que las maderas estaban en perfecto estado. Y ya ven ustedes qué es lo que está pasando con la nave de hormigón armado. Mientras esta está perfectamente sana, la madera está como auténticamente fosilizada y en este caso el fallo ya empieza a ser evidente. Es decir, que no siempre todos los agentes de la degradación afectan por igual a los materiales de construcción, pero todos los materiales de construcción tienen degradación. Esta es una estadística que nosotros hemos traído porque es la experiencia de nuestros colegas de la Cátedra de Estructuras de la Escuela de Montes, en la cual pues han ido recogiendo, haciendo una estadística de las causas de los fallos que han observado en las obras que han peritado. Y si ustedes empiezan a ver los números, pues verán que por inestabilidad estructural el 30%, por deformaciones el 20% y patología el 20%. Pero dentro de la patología ya ven insectos 9% y hongos 10%. Es decir, que eso que tanto se teme de la madera, que son la acción de los hongos y los insectos y del fuego, representa en su conjunto un 20%. El 80% restante son fallos
son imputables a los proyectos y a la calidad del material. Es decir, son imputables un poco a la memoria de calidades, a la recepción de los materiales en obra, al almacenamiento de los materiales en obra, a todo lo referido a la instalación y montaje. Mientras que lo que es estrictamente la patología es una cantidad menor y el fuego una cantidad prácticamente muy pequeña. Bien, si nosotros nos centramos en los agentes enbióticos y vemos en qué condiciones de humedad estos agentes se desarrollan, veremos que tanto los mohos como los hongos, como las termitas subterráneas, todos ellos necesitan una humedad elevada. Estos, curiosamente, son los agentes que realmente pueden llegar a degradar la madera de una forma dramática. Por lo tanto, ya vemos claramente si en una edificación somos capaces de dejar la humedad fuera, que es lo que realmente hay que hacer, estaremos controlando la acción de estos agentes. Por lo tanto, vemos ya de partida lo que va a ser algo que voy a repetir insistentemente, el diseño. El diseño influye muchísimo en la durabilidad de las soluciones y materiales en madera. Como primeras conclusiones que podemos sacar respecto de este tema de los agentes bióticos es que el riesgo de ataque por parte de los hongos depende del clima de la madera, es decir, de su contenido de humedad, que debe estar superior al 18%, entre el 18 y el 25%, la temperatura, que debe ser superior a 0 grados e inferior a 40, porque fuera de estos límites los hongos o mueren o se ralentiza su crecimiento, del tiempo durante el cual están las condiciones adecuadas, y esto influye mucho el clima. Es decir, si estamos ante un clima que está constantemente lloviendo y la madera que se está constantemente mojando, el contenido de humedad va a ser elevado. Si además esa madera está colocada al borde del mar, que hace que la temperatura siempre esté por encima de 0 grados, pues entonces ahí el riesgo de la degradación será más alto. Y luego también el diseño constructivo. Hay diseños que lo que hacen es atrapar la humedad, no la dejan salir. El diseño perfecto es aquel que bueno, se moja por la acción de la lluvia, pero deja salir la lluvia perfectamente y cuando viene el periodo seco se seca con rapidez. Y luego también depende de la durabilidad de la madera, tanto natural, esto está contemplado en la norma europea, en la 350, como la conferida, a la que nosotros le podemos dar introduciendo productos químicos eficaces. Y el riesgo de ataque por parte de los insectos depende, en primer lugar, de la presencia de los insectos en una zona donde no hay termitas, pues no va a haber ataque de termitas. Las termitas de madera seca, por ejemplo, no están en toda la península, y que haya ataques por esta especie de insectos, es necesario que los haya. Luego, la existencia de barreras físicas a su entrada. Muchas veces, por ejemplo, lo que se hace es que se colocan barreras físicas, por ejemplo, para las termitas, que impiden la penetración en la madera, o, por ejemplo, la aplicación de barnices o acabados tipo barrera impiden que los insectos, las hembras, puedan introducir los oviscaptos en las fisuras de la madera y allí poner los huevos, y que de estos salen las larvas y que estas sean las que se coman la madera. Es decir, si no pueden meter el oviscapto porque hay una barrera, evidentemente todo este problema se elimina, que es la razón por la cual muchas veces nosotros decimos que con carácter transversal toda la madera debe tener un tratamiento superficial. Bien, y luego de la propia durabilidad de la madera. Tanto la natural, que ya hemos dicho anteriormente, que está todas estas clasificaciones por durabilidad natural de las maderas están en la norma europea 350, como la conferida mediante tratamientos químicos. Bien, el caso de las termitas subterráneas son un caso aparte. ¿Por qué? Pues porque tiene que haberlas en la zona, evidentemente, pero además tiene que haber un contenido de humedad en la madera permanente en el tiempo. Otra cuestión que traigo aquí y que de alguna forma ya hemos visto anteriormente es la enorme influencia que tiene la humedad.
Y ustedes, a nada que observen la naturaleza y observen las edificaciones, etcétera, verán que gran parte de los daños se concentran en testas, las testas y las partes empotradas en los muros. Esto porque la permeabilidad longitudinal a los líquidos de la madera es mucho mayor que la permeabilidad transversal. Esto está en la propia naturaleza de la madera. La madera se forma en el árbol tiene un crecimiento fundamentalmente vertical y la orientación celular predominante es precisamente la longitudinal. Y esos elementos celulares lo que hacen están preparados para conducir agua desde las raíces hasta la copa, y esa capacidad permanece en el tiempo, de tal manera que si ponemos la testa en contacto con el agua, evidentemente va a entrar con mucha facilidad. Ahora bien, también es verdad que si le damos tiempo suficiente pueden aparecer pudriciones en elementos, por ejemplo, horizontales. Aquí vemos un pasamanos, el cual el agua, esto es una zona lluviosa de la zona de Navarra, el agua se almacena en las fisuras de la madera y se crean como pequeños estanques naturales, y eso da lugar a que empiezan a aparecer pudriciones en elementos horizontales. Cualquier situación en la cual se pueda almacenar agua durante un tiempo más o menos elevado es un riesgo adicional de pudriciones. Por eso, manos pues deberían ser redondeados, y estos piquetes, en vez de ser planos por arriba, pues podrían ser o inclinados o tener una pequeña capuza o simplemente estar mecanizados para que estuvieran ligeramente redondeados. Eso disminuiría muchísimo el riesgo y alargaría muchísimo la duración de estos elementos. Por ejemplo, en este caso tenemos unos mamperlanes de una escalera que tocan un muro, y este muro está húmedo. Como ven, al tocarlo, pues la humedad pasa por el mamperlán en dirección longitudinal, y es lo que está pasando. ¿Qué es lo que habría que haber hecho? Pues simplemente haber generado aquí una pequeña junta de dilatación o haber puesto un material de barrera aquí para que no pudiera penetrar el agua. Este es el caso también de una madera laminada que acaba tocando con un muro, y desde este muro, ahí se almacena el agua, penetra. Si esta viga, en vez de acabar aquí, hubiera acabado por aquí, esto no hubiera ocurrido y la sanidad del elemento estaría asegurada. Cuando ustedes ven edificios en rehabilitación y se fijan en los contenedores de lo que se quita y se tira, pues verán que en la gran mayoría de los casos son cabezas de vigas. Y estas cabezas de viga, en su longitud, no llega pues como unos 30 centímetros de longitud, más o menos, no mucho más. Es decir, por 30 centímetros de longitud hay que tirar vigas a veces de 6, 7, 8 o 9 metros, y unas grandes escuadrillas. ¿Por qué es esto? Por lo mismo, el muro está húmedo, la testa recoge esa humedad y la mete la introduce longitudinalmente hacia el interior de la madera. Si hubiéramos trabajado mejor esta unión y sobre todo hubiésemos sido capaces de mantener la impermeabilidad de los muros, pues evidentemente este problema no habría ocurrido. Esto también ocurre, por ejemplo, en los empotramientos, en las zonas de empotramientos, que son las zonas más peligrosas. Aquí, por ejemplo, un poste de teléfonos, porque hay agua, hay humedad que viene del suelo y hay oxígeno que está por aquí. Entonces, esas zonas son las que más sufren. También otras zonas, por ejemplo, en este caso, los pantalanes en agua marina, en agua salobre, en agua salobre o en agua dulce. Son las situaciones también más conflictivas, aquellos lugares donde la testa se pone en contacto permanente con medios húmedos. Por eso, cuando ustedes van a hacer un análisis de un edificio, una peritación de un edificio para ver cómo está la estructura, váyanse no al centro de los vanos en esta zona, porque aquí no se van a encontrar problemas significativos. Váyanse a aquellos lugares donde puede haber concentraciones de humedad. ¿Ven?
y sobre todo en las zonas de las bajantes de los cuartos de baño, especialmente en los edificios antiguos, porque esos materiales eran de bastante baja calidad. No se pongan ustedes a buscarlo aquí porque va a ser una pérdida de tiempo. Pero además de la degradación de la madera, tenemos que ver que la madera en construcción no es solamente madera aserrada, también se presenta en forma de productos técnicos, contralaminados, LVL, perfiles USB, madera laminada, etcétera. Y estos están compuestos por madera y por resinas. La madera ya hemos visto cuáles son los agentes de degradación, pero las resinas también tienen sus agentes de la degradación, básicamente la temperatura, la humedad y las solicitaciones mecánicas. Esta es una degradación, obviamente, de estas resinas, una degradación abiótica. Aquí no tienen nada que ver los organismos vivos para nada. Pues bien, cuando hablamos del tema de la humedad, que ya vemos que influye en el comportamiento de la madera y los productos de la madera, hay dos conceptos que nosotros utilizamos en construcción que parecen muy parecidos, pero no son iguales y dan lugar a una gran cantidad de conflictos. Por un lado está el concepto de clase de servicio, que los calculistas conocen muy bien porque en función de cuáles son las condiciones de humedad en las cuales va a trabajar una estructura, ellos utilizan unos determinados coeficientes minoradores de las cargas y mayoradores de las deformaciones. Pero este concepto de clase de servicio solamente considera tres clases. La 1, que es para madera seca, normalmente menos de un 12% de humedad en la madera serrada y un 7 o un 8% en los tableros. La clase 2, que puede llegar la humedad hasta el 18% más o menos. Y luego lo que no es ni clase de 1, clase de servicio 1 ni 2, es clase de servicio 3. Las clases de uso afectan exclusivamente a la degradación biótica y dentro de la degradación biótica específicamente al tema de los hongos, porque el tema de los insectos es absolutamente transversal a todas las clases y todas las maderas que se ponen en edificación deberían estar tratadas superficialmente al menos contra un producto, contra la acción de los insectos. Entonces, dentro de las clases de uso, pues tenemos también la clase de uso 1, equivalente en condiciones a la clase de servicio 1, la clase de uso 2, también muy equivalente en cierta medida a la clase de servicio 2. Por eso es el lío que hay, que muchas veces en determinadas condiciones el concepto de clase de servicio y clase de uso, bueno, la aplicación práctica es la misma, pero aunque el concepto es distinto. Luego, el concepto de clase de uso subdivide dónde está el verdadero riesgo. La clase de uso 3 subdivide en dos, 3.1 y 3.2. 3.1 en el cual se suele utilizar sobre todo para los elementos verticales y allí donde la madera se puede mojar, pero se va a secar muy rápidamente porque el agua drena hacia el exterior con facilidad y hay una ventilación clara. Luego la clase 3.2, donde hay tiempos en los cuales la madera va a estar en contacto con la humedad y que por lo tanto hay más tiempo de contacto. Luego la clase 4, en la cual está la madera en contacto directo con el suelo o con agua dulce, por ejemplo, un empotramiento en un muro que va a quedar húmedo y que nosotros no somos capaces de asegurar la humedad del muro, es decir, que sabemos que va a estar húmeda a lo largo del tiempo, pues deberíamos asignarla directamente a esta clase de uso. Una madera un poste que va a estar inserto en el suelo o un pilar de un pantalán que atraviesa un río o de un puente que atraviesa un río. Y la clase de uso 5 es ya en contacto con el agua marina. Bien, entonces, cuando el técnico se encuentra en la necesidad de ajustar la vida de servicio, es decir, ver qué es lo que puede hacer para que su solución constructiva y los materiales que en ella integran duren el tiempo que está establecido en el proyecto, solamente en principio hay dos posibles estrategias. O aumentamos la resistencia previa del material,
es decir, utilizamos materiales con más resistencia natural, en el caso de la degradación biológica, o, por ejemplo, con adhesivos que resistan el agua y demás, en el caso de la degradación abiótica. O bien, los factores de la degradación rebajamos al mínimo su acción, porque así, lógicamente, el tiempo de duración va a ser más. Bien, actuamos sobre ambas cosas al mismo tiempo. Pues bien, cuando actuamos sobre el diseño del material, las colas que tiene, y la propia, cómo está hecho el propio material, y lo enfrentamos frente a los riesgos de la acción, el concepto de clase de servicio en cuanto a los materiales, ¿vale? Y cuando enfrentamos la resistencia biológica del material frente a los riesgos derivados de la exposición, estaremos en las clases de uso. El concepto de clase de servicio, ya lo he dicho en la diapositiva anterior, va más allá de esto, porque también se utiliza en cálculo de estructura, pero cuando lo estamos utilizando en cuanto a ajustar la vida en servicio de los materiales, le damos este sentido. Entonces, claro, la estrategia consiste o aumentamos esto, o disminuimos esto, o hacemos ambas dos cosas a la vez. Aumentamos esto y disminuimos esto. Esto se disminuye con el diseño, esto se disminuye con el diseño de los materiales, con la elección de la madera o con el tratamiento químico de la madera. Por lo tanto, para ajustar la vida del servicio, dos acciones son necesarias. En primer lugar, prevenir la degradación abiótica, para lo cual habrá que ver qué clase de servicio es en la que va a trabajar el material y también evaluar esto que llamamos RDA, que es el riesgo de degradación y agrietamiento. A veces la degradación abiótica consiste en que el material pues, se deforma o se agrieta muchísimo hasta que estéticamente pues no puede cumplir con sus funciones, ¿no? Esto lo vemos con este coeficiente que luego lo explicaremos un poco mejor. Entonces, esto es lo que nos va a permitir asegurar la permanencia, es decir, la funcionalidad y también la estética del producto. Y para ello, lo que nosotros hacemos es elegimos la clase técnica de producto. Cada producto de madera tiene una norma de referencia. Por ejemplo, los tableros de partículas tienen una determinada norma de referencia y en ella hay varias clases de productos, tableros P1, P2, P3, P4, P5, etc. Entonces, nosotros tenemos que utilizar los tableros adecuados en las condiciones de servicio adecuadas. Y esto es lo que nosotros decimos con elegir la clase técnica de producto. Bien, en el caso de la madera aserrada, elegir la especie de madera que vamos a utilizar y hacerlo, estamos hablando de degradación abiótica, desde el punto de vista de su riesgo de agrietamiento y deformación cuando la exponemos a un clima al exterior. Luego, también, para prevenir la degradación abiótica es necesario asegurar la funcionalidad mecánica. Para ello, obviamente, hay que asegurar y hacer bien el cálculo estructural. De nuevo, tendremos en cuenta el concepto de clase de servicio, pero ya desde el punto de vista mecánico. Y luego, para la degradación biótica, la que se produce por la acción de los hongos, insectos, bacterias, etc., lo primero que hay que hacer es asignar y optimizar, mediante el diseño, las clases de uso. Las clases de uso están descritas en la norma europea 335, en el Código Técnico de la Edificación. Elegir la especie de madera adecuada cuando utilicemos madera aserrada, es decir, elegir la durabilidad natural que va a esa clase de uso, o bien elegir una especie que sea permeable, que también están clasificadas en la norma europea 350, y aplicarle un tratamiento adecuado
Esto está explicado en la norma europea 351. Ahí verán ustedes las clases de penetración. Cuando van ustedes a aplicar un tratamiento adecuado, tienen que ustedes utilizar correctamente el tipo de protector. Hay un registro de plaguicidas a nivel europeo y hay una base de datos en el Ministerio de Sanidad. Esto es un link que no voy a abrirles para evitar problemas, pero que les llevaría a la página web del Ministerio. La retención tiene que ser la retención mínima. Si ustedes pesan 120 kilos, no se tomen un paracetamol de 400 gramos porque no les va a servir para nada. Se lo tendrán que tomar de 1 gramo. Pues esto pasa lo mismo. Tiene que haber una cantidad de producto protector por metro cúbico que viene definida en la ficha de producto, que también está aquí en el registro. Y luego la penetración mínima. El producto tiene que penetrar la cantidad suficiente como para que cumpla con las funciones, ¿no? Las clases de penetración están establecidas en la norma europea 351 y en el Código Técnico de la Edificación. En cuanto a las clases técnicas de productos, aquí les he hecho un pequeño resumen por productos en el cual se citan las normas, sus clases técnicas a las que contempla la norma, a qué clases de servicio pueden ir destinadas. Por ejemplo, una madera laminada, hay 2 tipos de fabricaciones, la estándar, que la podríamos utilizar en clases de servicio 1 y tratada superficialmente en clase de servicio 2, y la especial, que la clase de servicio 3, es decir, en contacto con humedad permanente y agua, es más problemática, se puede hacer evidentemente, pero es necesario tener más cuidado, ¿no? En general, la madera laminada no debe estar los productos encolados en general no deben estar en contacto permanente ni con el agua ni con la humedad. Aquí otros tipos de tableros en los cuales verán que la mayoría de los casos de este tipo de productos que llevan colas en su interior se quedan en las clases de servicio 1 y 2, no suelen llegar a las clases de servicio 3, salvo el caso de los tableros contrachapados, y perfiles LVL y demás, que las resinas que se utilizan son especiales y resistentes a la acción de la humedad. De hecho, el tablero contrachapado se ha utilizado tradicionalmente en la construcción de barcos, y los tableros de madera cemento, que en este caso el aglomerante ya no es una resina, es cemento. El coeficiente que hablábamos antes del riesgo de agrietamiento y de deformación, nosotros lo calculamos en función de la variabilidad de las condiciones de humedad a lo largo del año de cada zona. Por ejemplo, las zonas que están al borde del mar, por ejemplo, La Coruña, pues tienen una humedad y una temperatura relativamente constantes a lo largo de todo el año. Entonces, la humedad máxima de la madera y la mínima están muy cerca. Por lo tanto, se mueve poco, al moverse poco, se deforma poco y se agrieta poco. Y luego, aquí vemos en las zonas estas que suelen de riesgo pequeño, suelen ser las zonas que están al borde del mar. Por contra, estas otras son zonas de interior, son zonas que entre el verano muy seco y caluroso y el invierno lluvioso y más frío, hace que el contenido de humedad de la madera varíe muchísimo. Y esto hace que la madera se mueva mucho y que por lo tanto haya un gran riesgo de deformación y agrietamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que haríamos es, como sabemos de cada madera cuáles son sus coeficientes de contracción y sobre todo sabemos por la anisotropía, el coeficiente de anisotropía y la anisotropía absoluta, sabemos cuál es su riesgo de atizado, pues utilizar, por ejemplo, maderas de riesgo medio o bajo en lugares de riesgo de agrietamiento medio o alto. Y sin embargo, en esas otras zonas de riesgo pequeño podemos utilizar sin mayores problemas maderas de todo tipo. Si aquí en las zonas de riesgo extremo, por ejemplo en Madrid, hacen ustedes una carpintería exterior de haya,
pues es probable que tengan ustedes problemas. No lo tendrán si la hacen de Iroko. Sin embargo, aquí en la zona en las zonas marinas pueden utilizar una carpintería de haya sin mayor tipo de problemas. Por eso, en la madera hay que tener cuidado. Cuando un diseño funciona muy bien en una determinada localidad, no tiene por qué funcionar bien en otra localidad. Hay que pensarlo un poquito a la luz también de variables como esta. Bien, con esto llegamos a la parte de la prevención de la degradación biótica. A la asignación de las clases de uso, a la definición y la asignación de las clases de uso en función de las condiciones de clima y de diseño. Esto queda definido en la norma europea 335, que de una forma muy simple viene a decir que lo primero que hay que ver es dónde se ubica el elemento, si bajo cubierta o el exterior, si está bajo cubierta, si está en un local cerrado o un local abierto, que está sometido al clima exterior pero no a la lluvia, o si por contra la madera está sometida al exterior y dentro de ellos si está en contacto con el suelo, con agua dulce, etcétera. Entonces la propia norma ya te dice pues que la asignación de clases de uso es esta que vemos aquí. Bajo cubierta, local cerrado, clase de uso 1, bajo cubierta, local abierto, clase de uso 2 y así sucesivamente. Es una asignación en principio muy sencilla, pero que realmente no funciona porque la variabilidad hay que tener en cuenta realmente el clima del material, el clima con el que está trabajando la madera en cada una de estas condiciones y en función de ello asignar correspondientemente las clases de uso. En el INIA hemos realizado un proyecto, ya está prácticamente acabado, que se llamaba Madexter, y lo mismo se ha hecho a nivel europeo prácticamente en todos los proyectos, en el cual, que además el resumen lo pueden ver ustedes en esta publicación y la pueden ustedes descargar de esta página web, en la cual hemos dado una vuelta a todo este sistema de asignación de clases de uso y lo hemos redefinido mejor. Hemos tenido en cuenta, por supuesto, la ubicación del elemento, también la tipología constructiva, es decir, hemos tenido en cuenta lo que establecen las clases de uso, pero además y adicionalmente hemos estudiado mejor el clima en el cual la madera está expuesto. Si el elemento está ubicado bajo cubierta, si es local cerrado, entonces nosotros hemos utilizado el concepto de clases higrométricas de la norma ISO, que está también en el Código Técnico de la Edificación. Si el local es abierto, hemos utilizado el clima exterior de la zona, el clima geográfico de la zona, sin el efecto de la lluvia, obviamente, porque al estar bajo cubierta no le va a afectar el agua de la lluvia y no va a haber agua líquida si no hay condensaciones. Luego los elementos del exterior, lo que tenemos en cuenta es el clima exterior, el clima geográfico, el que nos da la EMET, por ejemplo, pero también con lluvia. Aquí lo que nosotros hacemos, que estas dos situaciones son las más conflictivas, sobre todo esta del elemento del exterior, que estudiamos tanto el macroclima como el mesoclima. Es decir, el macro es el que nos da la EMET y el meso es el que se puede dar en las cercanías del elemento constructivo en base a ciertos factores que son concomitantes, que luego los vamos a ver. Luego también tenemos en cuenta el diseño, los factores de diseño que básicamente se orientan a ver si el diseño constructivo retiene agua de lluvia o condensaciones y el tipo de protecciones que tiene la edificación. Por ejemplo, la presencia de aleros, si los elementos de madera están distanciados del suelo, luego cómo están las uniones diseñadas, si esas uniones son propensas a almacenar agua o no, y si están bien ventiladas para que el secado sea rápido. Y en función de todos estos elementos, integran tanto criterios climáticos como de diseño, nosotros asignamos las clases de uso. Así visto, para ustedes ahora mismo dicen, bueno, esto es un lío. Verán que no lo es, y además en el segundo submódulo les vamos a hacer una demostración de una sencillísima herramienta Excel que hemos diseñado, en la cual ustedes meten sus variables y automáticamente el sistema se lo dice. Pero conviene a ustedes, como las calculadoras, saber calcular a mano, no vaya a ser los diablos que no tengan acceso a la calculadora. Entonces, nosotros lo que hacemos es asignar las clases de uso de una forma paramétrica, es decir, numérica.
En primer lugar, lo que hacemos es determinamos el índice de exposición básica del elemento, que le llamamos IS0. Esto lo pueden ver mucho más explicado en esta publicación. En el caso del local cerrado, como decíamos en el resumen anterior, pues tenemos en cuenta las clases de higrometría interior. Por ejemplo, la clase higrométrica 1 es una zona de almacenamiento, la 3 es una vivienda de baja ocupación, en la cual no hay riesgo de condensación y le asignamos un valor de 1. Los pabellones deportivos que cumplen el RIT, es decir, que tienen sistemas de mantenimiento de humedad relativa constante las 24 horas del día, los 365 días del año, bueno, no hay riesgo de condensaciones y el índice básico le ponemos 2, y esto se pone 2 porque aquí obviamente las condiciones de humedad relativa son más elevadas. Y hay otros locales donde hay unas fuentes de humedad muy claras, por ejemplo, lavanderías, en piscinas y deportivos donde no se cumple el RITE, donde no hay sistemas de mantenimiento de la humedad durante todo el año. Entonces ya sí puede haber riesgo de condensación, especialmente por las noches, y entonces al ser un sistema, al hacer acto ya del agua, el índice básico ya sube mucho y le asignamos un valor de 3. Aquí ven, por ejemplo, unos casos de una edificación interior sin mayores problemas. Esto es una buhardilla. Aquí no hay climatización y la humedad relativa es elevada y en este caso se le asigna un valor de 2 y este otro caso es una piscina de un polideportivo que no cumple el RIT y por lo tanto se le asigna el valor de 3. En un local abierto, por ejemplo, este es un picadero o esto es un porche. Aquí el clima es el exterior, pero en estos elementos de madera no interviene el agua. Entonces utilizamos un criterio de puntuación en función de cuál es la media anual de la humedad de equilibrio y cómo va variando esta media a lo largo del año. Aquí ven ustedes las puntuaciones que hemos utilizado. No me voy a entretener en ello porque es un cálculo numérico muy sencillo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues le requerimos a EMET los datos climáticos del lugar donde vamos a edificar. Aquí ven ustedes las variables que le pedimos y con este criterio pues asignamos el valor de IS0, es decir, de la expresión básica del elemento correspondiente al lugar donde estamos construyendo el edificio. Esto ya les digo que lo hace automáticamente la calculadora. Bien, y entonces esta tabla es una tabla resumen de los cálculos, estos cálculos que hemos hecho para las capitales de provincia, donde verán ustedes que hay zonas donde el índice básico de exposición es más elevado, otras que son más bajas. En general, el índice de exposición básica, los elementos bajo cubierta, va a ser más alto en aquellos lugares donde haya una mayor humedad relativa, las cercanías, por ejemplo, de las zonas costeras. Aquí les hemos metido también para estas 56 capitales de provincia el coeficiente, el riesgo de formación y agrietamiento. Y aquí ven, por ejemplo, en Coruña, al estar al borde del mar, pues el índice de exposición básica es relativamente alto, 2,0, pero sin embargo el riesgo de agrietamiento es muy bajo y la madera no es esperable pues que aparezca con grandes fendas. Sin embargo, si nos vamos a Valladolid, ciudad de la meseta con un río, pues el índice de exposición no es tan alto porque las condiciones de humedad relativa alta se dan solamente unos meses del año, pero sin embargo las variaciones de estas humedades relativas están sumamente grandes que el riesgo de agrietamiento es muy grande. Es decir, la madera al exterior en Valladolid se nos va a agrietar. Bien, cuando este sistema de asignación paramétrica de las clases de uso lo aplicamos a la madera al exterior, entonces utilizamos las condiciones macroclimáticas con precipitación. Estos son datos que le pedimos a EMET. Entonces, calculamos un índice que se llama índice Schaeffer, cuya fórmula es esta. T es la temperatura, D es el número de días de lluvia superiores a 0,2 milímetros. Esto se calcula mensualmente y se suma los valores de todos los meses. Si en algún mes el valor es negativo, se considera C.
Entonces, sumados todos los valores del índice Sheffer de cada uno de los meses, da un valor anual, un valor determinado. Si este valor se sitúa por encima de 35, la estación consideramos que es seca, todas las que están aquí en amarillo son secas y le damos una puntuación de 3,7. Pero si el índice se sitúa entre 70 y 100, que es un valor muy alto, una estación muy húmeda, este índice ya sube bastante, es toda la zona costero cantábrica, ¿vale? También tenemos aquí la de las Islas Canarias y aquí la de las Islas Baleares. Entonces, los datos que tenemos que requerir a EMET son la temperatura media mensual de la localidad y el número de días de lluvia superior a 0,2 milímetros por cada uno de los meses. Hay una página web que es esta, que no voy a abrir porque hay que tener una buena conexión de Internet, que ha calculado el índice Sheffer anual, es decir, este valor, para todas las localidades del mundo. Si entran ustedes aquí, pues tienen una aproximación bastante buena y se pueden evitar el cálculo. No obstante, para un cálculo más fino, yo les sugiero que pidan a la EMET los datos de los últimos 10 años y así calcularán más específicamente para su lugar. Pues bien, una vez que ya tenemos ese índice básico para cualquiera de las tres condiciones de uso que tenemos, interior, semiexterior y exterior, este valor, nosotros ahora lo que vamos a hacer es multiplicarlo por una serie de factores que van a tener en cuenta toda la casuística que aparece en nuestra edificación. El primero es que solamente lo vamos a utilizar en la madera cuando se coloca al exterior, que es un índice de severidad climática, que lo que hace es mayorar o minorar este riesgo. Lo van a entender ustedes muy fácilmente. No es lo mismo en la mismísima ciudad en Ávila. No es lo mismo que diseñar o analizar un elemento de madera de una fachada de una edificación que está en mitad del casco urbano, que las edificios colindantes protegen, aportan una cierta protección contra los vientos dominantes de lluvia, etcétera, que si esa misma edificación lo ponemos en lo alto de un cerro. Ahí está sometido a la acción de todos los vientos dominantes de lluvia. Pues bien, estos coeficientes, este es el coeficiente. En el libro, en la publicación esta que veíamos anteriormente, están todos los valores. No me voy a entretener ahora a analizar toda la casuística porque está allí muy ampliado. Luego vamos teniendo en cuenta, si la edificación posee, por ejemplo, aleros, es este coeficiente. Estos aleros protegen toda la fachada, toda no, en función de la longitud de la fachada del alero, así protege más o menos longitud de fachada y nos protegen también las carpinterías. La distancia al suelo, los pilares, cuando estamos analizando un pilar, por ejemplo, porque este análisis se hace elemento por elemento. Un pilar, si está separado del suelo una altura suficiente, que la altura es el picado de la zona. Como media se suele poner 300 milímetros, pero uno mirando alrededor en los edificios ve hasta qué alturas normalmente llega el salpicado de la lluvia. En el caso de las uniones, también la retención o facilidad de secado. Por ejemplo, esta es una unión que si llueve el agua desliza. ¿Por qué? Porque tiene aquí unas pequeñas juntas que permiten, que han separado estos elementos transversales y permite que discurra el agua. En este caso, esto no existe, pero sin embargo tenemos unas pequeñas caídas que lo que hace es que el agua la desviamos hacia el exterior. Esto es algo de mejora. Este último caso, pues no hay ninguna mejora, lo cual el agua se nos puede acumular perfectamente ahí y por lo tanto en este caso el coeficiente será totalmente distinto. También el espesor del elemento y tenemos en cuenta en rehabilitación algunas situaciones especiales como por ejemplo esta en la cual, pues esto es una cerca en la cual nosotros hemos puesto un elemento empotrado, una ménsula. En este caso esto sería de una madera muy resistente a la acción de la humedad. El resto de la estructura está descansando sobre ella. En otros casos se pone una ménsula de piedra y lo que es toda la estructura de madera no está empotrada en el muro húmedo. Obviamente esta situación es distinta si la viga estuviera totalmente empotrada en el muro húmedo. Entonces aplicamos todos esos 10 factores, multiplicamos y nos da un valor final, índice de exposición característica. Pues bien, con este valor final
multiplicación de todo esto nos da un dato y con esta tabla asignamos, en función del número que nos sale, cuál es la clase de uso. Este es el sistema paramétrico que se ha diseñado para España. A nivel europeo se está trabajando mucho en hacer un sistema bastante más complejo que este. Mediante modelos y demás, es un sistema que cuando esté operativo será perfecto, pero mientras está operativo y va a llevar bastantes años el que esté operativo, creemos que este sistema es muy simple y que nos permite asignar las clases de uso de una forma bastante objetiva. La calculadora cuyo uso vamos a explicar en el siguiente submódulo, pero aquí simplemente le voy a introducir, lo que hace es preguntarle por todo esto. Si el elemento lo primero que te pregunta es si lo vas a utilizar en interior, bajo cubierta o al exterior. ¿En qué localidad? Verdad que solamente tenemos las 56 capitales de provincia, pero si ustedes se hacen el cálculo a mano, tal y como lo hemos visto, lo podrían meter aquí, señalar aquí el valor propio y meter su valor aquí. Luego va preguntando por los diferentes coeficientes, la severidad climática. Eso el proyectista la tiene que estimar, evidentemente, el espesor del elemento, si existen aleros y si la fachada que estamos evaluando está sometida o no a vientos dominantes de lluvia, la distancia al suelo, etcétera. Y al final, todo esto da lugar a un valor que te sale aquí y una asignación de clase de uso. Esta hoja de cálculo pues tiene aquí toda la información que se necesita y figuras para explicar cada cosa de esta, para que cuando ustedes toman una decisión esté fundada. Y luego hay un informe que ustedes pueden imprimir y firmar elemento a elemento, de tal manera que el calculista, el que está utilizando la hoja de cálculo, puede firmar cada elemento, cuál es la situación de clase de uso en la cual tiene que trabajar. Pues bien, esto es el fin de esta primera parte teórica. Esperamos que les haya servido de utilidad y que hayan entendido bien el razonamiento del concepto de clases de uso y cómo se calcula paramétricamente estas clases de uso. Y ahora a continuación, en el siguiente submódulo, explicaremos la hoja de cálculo, cómo se emplea y lo verán ustedes mucho más sencillo. Pues muchas gracias.